Traemos excelentes noticias para el Seguro Social. ¿Recuerdan la propuesta de $200 extras en los cheques mensuales? Pues este proyecto ha sido ampliado y reintroducido en el Congreso. Pues el senador demócrata Bernie Sanders reintrodujo formalmente la ley de expansión del Seguro Social en el Congreso, pero esta vez contó con muchísimo más apoyo de sus colegas legisladores que impulsaron esta iniciativa. La ley de expansión del Seguro Social fue presentada por primera vez el 9 de junio del año 2022, pues Bernie Sanders junto al representante estadounidense Peter DeFazio fueron los que lo reintrodujeron. Según los términos del proyecto de ley, cualquiera que sea un beneficiario actual del Seguro Social o que cumpla 62 años en el 2023 recibiría $200 adicionales en cada cheque mensual, lo que significa que los beneficiarios del Seguro Social podrían obtener hasta $2.400 adicionales al año solo en beneficios, si es que este proyecto de ley obtiene su aprobación. Y también estaremos hablando de que los estadounidenses residentes de un estado en concreto que sean mayores de edad, o sea, gente que pueda ser jubilados, discapacitados u otros problemas, podrán recibir un cheque prácticamente de entre 250 y hasta $975. Veremos la fecha exacta, quiénes podrían calificar, porque tan solo en unas semanas podrán solicitar estos pagos. Así que si usted es una persona mayor, pueden ser jubilados, pueden ser personas con discapacidades, pueden ser viudos, pueden ser viudas, pues este es un alivio para ustedes. Si bien la introducción inicial de esta medida para el Seguro Social fue lanzada el 9 de junio del 2022, esta ha permanecido inactiva, pues Sanders y una nueva coalición de partidarios, incluidos los cosignatarios, que son la senadora Elizabeth Warren y los representantes Jan Schakowsky, han renovado su interés en medio de los recortes propuestos al Seguro Social a medida que Estados Unidos enfrenta su última crisis de techo de deuda. El último borrador del proyecto de ley también proporciona un camino a seguir para este programa. Es un camino severamente desfinanciado, asegurando que las futuras generaciones puedan recibir sus beneficios del Seguro Social, por lo menos hasta el año 2096, gravando a las personas mayores ingresos en el país. Según un comunicado de prensa de la oficina de Sanders, esto se hará del siguiente modo: todo sin aumentar los impuestos, ni un centavo en más del 93% de los hogares estadounidenses que ganan $250,000 o menos al año. En un momento en el cual casi la mitad de los estadounidenses mayores no tienen ahorros para la jubilación y casi el 50% de los adultos mayores de nuestro país intentan sobrevivir con un ingreso menos de $25,000 al año. El trabajo es no recortar el Seguro Social. Fueron las palabras exactas de Bernie Sanders. Nuestro trabajo es ampliar el Seguro Social para todas las personas mayores en Estados Unidos, para que puedan jubilarse con una dignidad que sí merecen y que todas las personas con discapacidades puedan vivir con la seguridad que necesitan. La legislación que estamos presentando el día de hoy ampliará los beneficios del Seguro Social hasta $2.400 al año y extenderá la solvencia del Seguro Social durante los próximos 75 años, garantizando que las personas más ricas de la sociedad paguen su parte justa del sistema. En este momento, por ejemplo, un CEO de Wall Street que gana $30 millones paga la misma cantidad al Seguro Social que alguien que gana $160,000 al año. Es algo increíble, pues este proyecto de ley pone fin a esa absurda situación, la cual permitirá proteger el Seguro Social para generaciones venideras, mientras se saca millones a personas que sean muy ricas. El senador Warren agregó lo siguiente: mientras los republicanos de la Cámara de Representantes intentan usar una crisis de techo de deuda manufacturada para poder recortar el Seguro Social que los estadounidenses han ganado, estoy trabajando con el senador Sanders para expandir el Seguro Social y extender su solvencia haciendo que los ricos paguen su parte justa.
para que así todos puedan jubilarse con dignidad. Los líderes republicanos dicen que no están interesados en recortar el seguro social ni el Medicare, pues por su parte los líderes republicanos también afirman que no están interesados en realizar estos recortes. El líder de la minoría del Senado, Mitch McConnell, ya hizo comentarios sobre este tema el 14 de febrero. Él sigue sugiriendo lo siguiente: el presidente estaba hablando de eso en el Estado de Unión, así que lo diré una vez más, no existe una agenda por parte de los republicanos del Senado para revisar el Medicare o el Seguro Social. Este sentimiento fue compartido también por el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, el cual dijo que los recortes del Seguro Social y del Medicare deberían estar completamente fuera de la mesa. McCarthy reiteró el apoyo de su partido a estos programas de derechos. Si lee el compromiso con los Estados Unidos, lo único de lo que hablamos es fortalecer el Medicare y el Seguro Social. Algo que muchas personas también se han estado preguntando es que si es que el Seguro Social es insolvente en poco más de una década. Más allá de la charla sobre la crisis del techo de la deuda, el proyecto de la ley de expansión del Seguro Social es algo oportuno por un par de razones. Primero, este está continuando el anuncio de la Administración del Seguro Social del 2022, en el que los estadounidenses dejaran de recibir sus beneficios completos del Seguro Social en aproximadamente 13 años, sin acciones para poder reformar el programa. Esto también llega en un periodo de inflación que sabemos que fue históricamente alta, la cual tiene un impacto particularmente en las personas mayores que viven con estos ingresos fijos, de los cuales hasta dependen únicamente de los pagos del Seguro Social. Según el comunicado de prensa de la oficina del senador Sanders, afirma que casi el 40% de las personas mayores prácticamente dependen del Seguro Social para la mayoría de sus ingresos. 1 de cada 7 dependen de este programa. Entonces, es algo que es muy importante de tocar. Este no es el momento en el cual podemos quitarle este beneficio a las personas mayores. Este nuevo proyecto de ley, tiene ese objetivo: aliviar la tensión financiera, aumentar el cheque mensual de cada beneficiario. El cheque mensual promedio del Seguro Social era aproximadamente de $1,658 tan solo en diciembre del 2022, lo cual estos $200 podría representar un aumento de hasta el 12%. Para que tengan una pequeña idea de quiénes son los que están apoyando este proyecto de ley dentro de los legisladores. Además de Sanders, Warren, Schakowsky y Hoyle, los congresistas adicionales que apoyan la ley de expansión del Seguro Social, incluyen a otros miembros claves por parte del Partido Demócrata, como ser los senadores Kirsten Gillibrand, Cory Booker y así como los representantes Alexandria Ocasio, Jamie Raskin y Rashida Tlaib. Más de 50 organizaciones también han respaldado este proyecto de ley. Muy bien, ahora hablaremos de los estadounidenses que pueden solicitar pagos directos entre $250 y $975. En tan solo unas semanas, los estadounidenses podrían solicitar este pago en persona con un valor en efectivo de hasta $975. Cada año desde 1971, Pensilvania nos ofrece un alivio a los residentes mayores y discapacitados a través de su programa de reembolso de renta e impuestos a la propiedad. El año pasado valió hasta $1,657, gracias a un bono único que fue implementado por el Estado y equivalía al 70% del reembolso. Pero salvo un cambio, este año valdrá hasta $975. Veremos cómo es que pueden aplicar. En cualquier momento hasta el día 30 de junio de este año, 2023, los residentes de Pensilvania elegibles pueden completar una solicitud en línea. Sin embargo, si necesita ayuda o prefiere hacerlo en persona, los residentes de Bethel Park y otras personas ubicadas en el Distrito 37 pueden presentar su solicitud en la Biblioteca Pública de Bethel Park. La fecha para hacerlo será el 9 de marzo, de 10 a 13 horas. La clínica está a cargo del senador estatal Devlin Robinson, el cual representa el distrito de Bridgeville. Otra opción también es descargar una solicitud en papel y luego enviarla por correo al Departamento de Ingresos de Pensilvania. Veremos también los rangos de pagos y las elegibilidades.
El programa de reembolso del Estado beneficia a personas de 65 años o más. Aquí entran viudos, viudas de 50 años o más y también residentes con discapacidades que tengan al menos 18 años para adelante. Los ingresos de los propietarios de viviendas en Pensilvania no deben exceder los $35,000 anuales, mientras que el límite para los inquilinos es de $15,000 anuales. La cantidad de dinero que reciba pues estaría variando según los ingresos. Por ejemplo, el reembolso estándar máximo es de $650, pero algunos propietarios pueden calificar para reembolsos suplementarios de hasta $975. Los inquilinos y propietarios de viviendas que ganen $8,000 o menos obtendrán hasta $650 en reembolsos. Aquellos que ganen entre $8,000 y $15,000 anuales podrán obtener hasta $500. El resto de bonificaciones máximas por tramo de renta es la siguiente. Propietarios de viviendas que ganan de $15,000 a $18,000 anuales estarían recibiendo hasta $300. Propietarios que ganan entre $18,000 y $35,000 anuales recibirían $250. Junto con su solicitud, asegúrese de tener documentos que confirmen la edad, la discapacidad, la muerte, los ingresos, los impuestos pagados, el certificado de alquiler, así como también una escritura o un testamento que demuestre la propiedad de su propiedad. De acuerdo con la ley estatal, los reembolsos deben comenzar a enviarse desde el 1 de julio.